y escribirlo en un libro sagrado. Y por lo tanto no tiene posibilidad de ser discutido. Es así. Podían ir para allá. Sin embargo, Cristóbal Colón... Sí, claro, porque la Tierra no era plana, pues era redonda. Bueno, redonda entre comillas es como una piedra. ¿Ah? Una piedra más o menos redonda, pero no es una esfera perfecta. Ahora, esta piedra, ¿cómo llegamos a este conocimiento? Gracias a... Esto se sabía ya con los griegos, pero se perdió en la Edad Media ese conocimiento. Pero en la Edad Moderna, la religión empieza a ser cuestionada y los dogmas del cristianismo empiezan a ser puestos a prueba. Y por eso... que varias personas sí eran cristianos. Ellos, al observar la naturaleza, se daban cuenta que las explicaciones escritas en la Biblia no eran suficientes para responder las preguntas que ellos se estaban haciendo. Por ejemplo, el movimiento de los planetas. Según los cálculos matemáticos, según el punto de vista religioso, la Tierra es el centro del universo. Y todo gira alrededor de la Tierra. ¿Y por qué es el centro del universo? Porque Dios puso al ser humano aquí, lo creó en este planeta. Por lo tanto, nosotros somos el centro de la creación. Y por eso la Biblia dice también, ahí están los animales, ponle nombre. No lo dice así exactamente, pero cuando está Adán y Eva, le dice a Adán que le ponga nombre. Y entonces le empieza a poner león, leona, tigre, tigre, hasta todos los bichos. Al ponerle nombre, él se hace dueño. Por lo tanto, porque uno es el dueño de la creación. Dios nos regaló eso. Nosotros somos el centro de todo. Pero eso significaba que la luna giraba alrededor de la Tierra. Pero también significa que el Sol gira alrededor de la Tierra y que todos los planetas que veíamos con nuestros ojos, que era Marte, Mercurio, Saturno y Júpiter, giraban en torno a la Tierra. Y todas las estrellas giran alrededor de la Tierra. Pero no es así. ¿Cierto que no? Solo la luna gira alrededor de la Tierra. El Sol no. El Sol está quietito alrededor del Sol. ¿Y a quién se le ocurrió esta gracia? Fue a Copérnico. Y Copérnico es tremendamente cristiano, muy católico. O sea, dijo cosas falsas que capaz que gente se le haya creído. No, pues dijo la verdad. Pero era gente que estudiaba, pues, hija. Claro. Era científico. Copérnico, él tenía muchas dudas de lo que estaba descubriendo, porque era todo distinto a lo que él creía, ¿no? Entonces, pero sin embargo sus observaciones lo llevaban por un camino distinto a lo que él pensaba hasta ahí. Siempre él pensó que, no sé, porque la muralla era amarilla, ¿no? La vio amarilla, pues, hasta que descubrió que no eran amarillas. Origen divino. ¿Qué significa eso? Que Dios, que Dios es el sustento de su poder. Pero durante la edad moderna, cada vez menos vamos a creer eso. Empiezan los filósofos de nuevo a pensar y a estudiar del origen del poder. Y hay uno por ahí, de hecho es un santo, San Isidoro de Sevilla, que dice que no, que el poder viene de Dios, pero se lo entrega al pueblo. Y es este pueblo el que se lo da al rey. Y cuando el rey se porta mal, entonces es este pueblo el que puede cambiarlo. En cambio, los reyes decían, no, eso no es así. A mí me puso Dios y solo Él me puede cambiar. Pero al dar esta vueltecita con este pensamiento de este santo español, al pueblo también empezaron a pensar de esta otra manera, a que no tenemos por qué aguantar un mal rey, lo podemos sacar y poner a otro. Y es lo que va a pasar con la Revolución Francesa y con la independencia de América después. El rey ya no
O sea, el rey está ahí porque el pueblo quiere que esté. Y es porque Dios le dio el poder al pueblo, no el poder al rey. Ese es las ideas políticas que están en esta época. Entonces, por un lado tenemos que el comercio creció, eso hizo que la cultura aumentara, porque los contactos comerciales hacen que nos enriquezcamos, ¿no? Hace unos años atrás en Chile llegó una corriente de peruanos. ¿Qué pasó con nosotros? Asimilamos, por ejemplo, cosas de Perú, importantísimas. Por ejemplo, las comidas. Uno va a un restaurante peruano y son sabores espectaculares, que uno no estaba acostumbrado. Porque aquí en Chile la comida era... Fome. Más fome. Fome. Entonces estaba... Porque Chile no... ¿Qué cosa tenemos nosotros que otro país no tenga en cuanto a gastronomía? Dos cosas nomás. Y no nos gustan, ¿ah? O sea, hay gente que le gusta, pero al común de los mortales no. Las pantrucas y el charquicán. Esas son cosas que no hay en ningún país del mundo. El charquicán me encanta. El charquicán me encanta, las pantrucas no. Las pantrucas es una masita de papa muy blanca y que se hace como con un caldo. No sabe porque nunca he hecho. Claro. Y a mucha gente, por eso hay gente que le dice que son más blancas que las pantrucas, porque es blanca, o sea, es como la hoja de papel. Hay gente más antigua que las comía asiduamente porque nuestro país era muy pobre. Entonces, lo más fácil, lo más barato de hacer era el charquicán y las pantrucas. Porque el charquicán uno metía todo lo que era, todo lo que pillaba y era un revoltijo de cosas. Ahora, ¿qué hicieron los peruanos? Esos mismos platos lo hicieron fino, lo hicieron lindo. Nosotros no. Ahora, porque recién estamos despertando a la parte gastronómica. ¿Qué ocurre a poner el acento en la capacidad del ser humano de pensar? No tengo que aceptar las cosas por imposición divina, ¿no? Sino que ahora mi pensamiento, mi razonamiento, me hace libre de aceptar la superstición religiosa. Si yo quería sembrar, entonces iniciaba la siembra con una misa, con una procesión. Para que esa siembra fuera buena, más misas y más procesiones. Si me iba mal, entonces los judíos tenían la culpa. Había que eliminarlo. Si me iba bien, entonces Dios, que yo, por todas las misas que yo hice, por las mandas que podíamos decir hoy, me enfermé. Hoy día decimos esto, mi papá está enfermo, tiene, qué sé yo, cáncer. Voy a la Virgencita de Andacor. Y van caminando para allá. Y después entran de rodillas a la iglesia. Esa es la manda. Y si me va bien, más encima uno le pone condiciones al Dios. Y si tú me curas a mi papá, yo voy a hacer esto todos los años. Ya milagrosamente se curó el papá y uno va todos los años haciendo eso. Eso es superstición. Porque si tenemos un Dios que nos quiere, Él no va a hacer, no nos va a pedir que hagamos un sacrificio ridículo para pedir su favor. No, pues no que es romperse la rodilla yendo a una iglesia, ¿no? Es como yo te doy algo a cambio de esto otro. Eso no es fe. Pero para mucha gente sí, ¿no? En el presente, yo cuando me enfermo no voy a la iglesia a rezar. Ni tampoco rezo en la casa. Voy al doctor. Entonces, y el doctor me va a decir, tómese esta pastillita, porque si yo soy religioso, basta con que me ponga a rezar y Dios me va a sanar. De hecho, Dios no tendría por qué enfermarme en primer lugar, si me quiere tanto, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos, uno dice, la gente de esta época también se las pregunta, ¿por qué Dios me manda estas cuestiones si me quiere? Pues si es un Dios que y más encima es poderoso, ¿para qué quiere que yo sufra? Para enseñarme qué. Y en cambio, ¿por qué al otro no le hace sufrir? O sea, igual me imagino que la Iglesia Católica manipulaba a la gente con esto de que si ustedes no hacen esto, se van a morir, se van a enfermar. Porque la gente básicamente era ignorante
Y es una forma manteniendo a los ignorantes, de mantener el poder. Claro, No solamente en la claro. Iglesia Católica, todas las iglesias hacen más o menos lo mismo. Entonces, por eso los filósofos son atacados por la Iglesia. Entonces, de hecho, uno se tuvo que retractar, Galileo. ¿Ah? Él también dijo, estaba muy de acuerdo con Copérnico, y después dijo, no, chuta, mejor me quedo calladito. Y se quedó calladito. ¿Ah? A Galileo lo condenó la Iglesia Católica y lo perdonó, entre comillas, el Papa Juan Pablo II en 1992. Y no lo perdonó del todo, sino que dijo, de todas maneras, Galileo estaba errado en sus cálculos. Claro, porque en 1500 no tenía cómo saber todo lo que se sabe hoy. Obvio se iba a pifiar en algo. ¿Qué ocurrió justito antes de Galileo? Bueno, el Joaquín de Fiori, Giordano Bruno, otro sacerdote, que a este sacerdote lo han expulsado de 3 religiones. Fue excomulgado por los católicos, fue excomulgado por los luteranos y fue excomulgado por los calvinistas, porque él era un libre pensador, entonces buscaba conocer. Entonces él decía, él decía que las estrellas eran como el sol, o que el sol era otra estrella más. Y como Copérnico decía, alrededor del sol giran todos estos planetas, en todas esas estrellas, que son millones que vemos en el cielo, de más que hay otros planetas también, y de más que hay otras personas viviendo en esos otros lugares. Él no sabía cómo saberlo, pero él lo pensaba. Y decía, chuta, y si Dios puso a Jesús aquí, ¿por qué no habrá hecho lo mismo con todos esos otros planetas habitados en el universo? Y se preguntaba, ¿será el mismo Jesús que estuvo aquí y recorrió todos esos planetas? ¿O fueron muchos Jesuses, uno para cada uno de esos planetas? Y en algunos matamos a Jesús, como aquí, y en algunos no. Jesús logró proyectar su enseñanza al mundo. Ese tipo de pensamiento hacía que la iglesia entrara en crisis. Entonces después, cuando lo acusan, él dice, pero si Dios es más poderoso que yo, Él puso esos pensamientos en mí, por lo tanto, ¿por qué estaría equivocado? Entonces la iglesia más se sentía atacada. Cuando él escribió todo esto, no había telescopios, lo quemaron. Es una de las pocas personas que fue quemada viva. Cuando uno dice fueron quemados, primero lo habían torturado y lo mataban, y quemaban un cuerpo muerto. Pero a Giordano Bruno lo quemaron vivo de verdad. O sea, estaba vivito y lo quemaron. Entonces, para darle una enseñanza a todos los científicos o filósofos que no se tenían que apartar de... Entonces, 10 años después, ya hay telescopios. Y Galileo miraba los planetas y vio que Copérnico tenía razón, pero también vio que Giordano también tenía razón, pero él se quedó callado, porque ya vio lo que le pasó a Giordano Bruno. Entonces lo quemaron y él no quería morir, porque es un ser humano, pero murió pobre y encerrado en un lugar, porque la iglesia, después de que él dijo, se retractó, él lo toman y lo dejan encerrado para que no siga hablando con más personas. Entonces la iglesia intentó siempre acallar a la ciencia, pero la ciencia, año tras año, con persona tras persona, empezó a desmarcarse de la religión y a crear conocimiento nuevo, científico. La diferencia entre la ciencia y la religión es que la religión uno la acepta, no la cuestiona. Si yo soy creyente, acepto lo que la religión me dice sin que yo pueda cuestionar. La cosa es así. Por eso los cristianos creían que la tierra tenía 4000 años. Porque si uno saca la cuenta para atrás de que Jesús era hijo de José y José era hijo de tal y tal, llegaban hasta Adán y Eva. Y sacaban los años de que Matusalén vivió, qué sé yo, 900 años y a los 300 tuvo a no sé quién.
Entonces iban sacando la cuenta para atrás fácilmente y la Tierra tenía 4.000 años. Y eso es lo que tenía la Tierra. Pero resulta que después la ciencia descubre que no teníamos 4.000 años, teníamos muchos millones más. Y ese pensamiento era atacado por la religión. ¿Por qué no hay dinosaurios hoy? ¿Saben, no? No. Bueno, sí, pero ¿por qué se extinguieron? No. No. ¿Cuál? No, que estaba viendo Jurassic Park. No, todo eso es mentira. Pero que había un volcán que hace. Los dinosaurios se extinguieron porque no se subieron al arca de Noé. ¿Sí? Para los cristianos, esa es la verdad. ¿Ah? Entonces, cuando empezamos los seres humanos a descubrir fósiles de animales que ya no están, bueno, ¿y por qué no están? Bueno, ¿por qué no se subieron al arca? ¿Ah? Al arca de Noé. Evidentemente nosotros sabemos que eso no es así. ¿Ah? Pero en estas épocas sí, pues la gente cree firmemente de que Dios creó las cosas y no han cambiado jamás. Nosotros somos iguales que el primer ser humano que nació, ¿no? o fue creado, en este caso como Adán y Eva. Y por eso Adán, él fue creado, por eso no tiene pupo. ¿No sabe lo que es pupo? No es del norte usted, el ombligo. No puede tener ombligo a Adán porque él no tenía cordón umbilical, lo crearon de barro. Y le sacaron de una costilla. Aunque también hay unas interpretaciones, pero usted está muy chica para que le diga cuál es la interpretación. Le sacaron de una costilla. Entonces por eso a la mujer le dicen que es la costilla, salió de la costilla de Adán. También para decir que es inferior. Pero él tiene que haber tenido ombligo porque como... No hay cordón umbilical. ¿Pero con el hijo? El hijo sí, pues. ¿Pero cómo tenía el cordón el hijo? ¿Por dónde? No, los hijos de Eva, ellos tenían el cordón, pero de la placenta. Desde ahí viene ¿cómo se llama? El cordón que uno corta. Hay algunas Biblias, sobre todo las del ámbito judío más antiguo, donde se da a conocer de que hay una mujer antes que Eva, ¿no? Y esa mujer era igual que el hombre, pero como nosotros los hombres no queremos que sean las mujeres igual que uno, entonces esa mujer quedó ahí aparte y no se nombra. Con los estados nacionales, ¿ah? O sea, primero se rompe con la unidad cristiana, ¿ah? Y al romperse la unidad cristiana viene el cuestionamiento a través de la filosofía y de la ciencia. Luego aparecen nuevos tipos de gobernantes, ¿ah? Que son los reyes de un estado nacional, distintos a los emperadores. Y ellos están con mucho poder gracias a que han crecido las universidades y ha crecido el comercio. Y el comercio trajo una nueva riqueza. De hecho, a los chinos intercambiaban sus productos por plata, porque para los chinos la plata era de la luna, y la luna era una deidad. Entonces ellos querían acaparar la plata. Entonces, cuando Europa se empieza a quedar sin plata, viene mágicamente el descubrimiento de América, y que América está lleno de plata. Entonces, por eso Europa tira para arriba, se llenó de plata de nuevo. ¿Ah? Cuando hablamos de dinero, usamos el sinónimo de plata porque con eso se pagaba. Y eso hizo que las universidades y el comercio crecieran aún más. Y por lo tanto, los inventos tecnológicos se hicieron cada vez más habituales. Y al tener más tecnología, más ciencia, hizo que nosotros dejáramos de creer en Dios y pusiéramos nuestra fe en la ciencia. ¿Ah? La ciencia nos va a solucionar los problemas. Antes, Dios nos solucionaba los problemas. Si uno
tenía una enfermedad, rezo. En cambio, si uno tiene una enfermedad después, al doctor. ¿Ah? Y en él confiamos. Hoy día eso está también tambaleando, porque uno va tiene una enfermedad, va al doctor y no me gustó lo que me dijo el doctor, entonces voy al otro doctor. ¿Ah? Hasta que, los dos me dijeron lo mismo, entonces tengo que tener esto. Entonces ahora uno cuestiona también al científico. Pero eso es ahora, en esta época de la edad moderna, no, pues el científico es el que la lleva. ¿Ah? Por eso la gente empieza a estudiar anatomía. Leonardo da Vinci robaba cuerpos del cementerio para estudiarlos. Los cortaba, los ojos los abría. Lo estudiaba. Y ese conocimiento que él aprendía en botánica, en zoología, en biología, después lo aplicaba a su pintura. Entonces por eso la Mona Lisa tiene rasgos de una forma que distinto a los rasgos que tenían las pinturas de la Edad Media, en donde todo era santo y todas las personas tenían una aureola aquí arribita, y estaban de una forma muy sacralizada. La idea era mostrar en el arte de la Edad Media a un ser humano vinculado a Dios. En cambio, en la Edad Moderna, el ser humano está vinculado con sí mismo, y con la naturaleza. Y por eso durante la época del Renacimiento y de la época moderna, los rostros humanos son muy parecidos como somos nosotros. En cambio, en los anteriores no, porque eran rostros estereotipados, o sea, eran moldes. En cambio, después no, pues, la gente tenía, por ejemplo, los mismos tipos hacían autorretratos. Leonardo se hizo un autorretrato que hoy día sabemos que lo hizo él, y se pintaba con espejos, ¿no? Entonces hay un ojo mirando para un lado y el otro para el otro, porque y él no era visco, pero era como estaba mirando un espejo aquí, entonces pintaba esta parte, y después miró el otro y este ojo estaba un poquito para el lado, entonces puso su ojo. Hay otros que Durero, y él era muy narcisista, entonces se hace un autorretrato con su rulo, se ve espectacular. Antes no había autorretratos, pues, hasta en esta época, porque ahora el ser humano es lo importante. En la época moderna es el hombre. Ahora, eso no quiere decir que dejemos de creer en Dios. Creemos en Dios todavía hoy, pero no de la misma manera como se creía antes. Hoy día la cuestionamos más. De hecho, si yo puedo ser muy cristiano y creer mucho, pero igual miro para los dos lados cuando cruzo la calle. Nadie sabe la hora ni el día de la muerte de uno. Se lo dejamos a Dios. Pero cuando cruzo la calle, miro para los dos lados. ¿Cierto? O miro la luz del semáforo y paso cuando está verde. Si yo confiara en Dios, cruzaría nomás. Pero también, como este tipo